Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer una canción que me llevan pidiendo muchísimos alumnos durante mucho tiempo, y es la de Todos los besos de Los Rebujitos. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver los acordes y ver también el ritmo de la mano derecha, ¿de acuerdo? Porque va con el típico ritmo de carnaval. Y también para la gente que esté empezando os voy a poner otros acordes para evitar la cejilla y también el ritmo de la derecha mucho más fácil. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte a mi canal, ya que estoy subiendo muchísima información y de esa manera no te perderás ninguno de mis vídeos. Como en este vídeo seguro que me salta el copyright, lo voy a poner entero con la voz para miembros, ¿de acuerdo? Acuérdate que te puedes hacer miembro solo por una pequeña cuota al mes y podrás acceder a muchísimos vídeos que tengo de acompañamiento al cante y de canciones. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos.
Bueno, vamos a empezar, realmente empezamos, bueno, empieza con un punteado, ¿de acuerdo? Que os lo voy a enseñar. Es solo la entrada del punteado, ¿de acuerdo? Que es este. ¿Vale? Y ya empezaría con los acordes, ¿de acuerdo? Eso es un 2 en la segunda, 0 en la segunda, un 2 en la tercera. Ahora en la segunda cuerda, 0, 2, 0 ligado. ¿Vale? Sería esto. Ahora un 2 en la tercera. Y 1, también en la tercera y 2. ¿Vale? Y el sentido es más o menos esto. Lo voy a hacer despacito. ¿Vale? Ya si lo queremos empezar, realmente lo suyo es empezarlo con el acorde de La. En vez del 2 en la tercera, pues ponemos ya el La mayor, ¿vale? Que es el primer acorde que tenemos que tocar. Que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda. Lo podemos poner de esta forma, ¿de acuerdo? Lo podemos poner también de forma flamenca, que lo que hacemos es con el dedo 1 aguantamos la cuarta y la tercera cuerda, ¿vale? También el traste 2, todo igual. Y con el dedo 2 la segunda cuerda en el traste 2. ¿Vale? O con los 3 dedos o con estos 3 dedos. De todas esas maneras lo podéis estudiar. Lo voy a hacer. Siguiente acorde. Realmente son 4 acordes y después hay un puente que hace otros 5 acordes, ¿de acuerdo? Pero lo que se va es repitiendo. Así que, primer acorde sería el La mayor que hemos dicho. El segundo acorde sería un Fa sostenido menor, ¿vale? Que es cejilla en el 2, un 4 en la quinta cuerda y otro 4 en la cuarta cuerda. Después pondré otros acordes, ¿vale? Similares para que evitemos la cejilla. Por si no te sale todavía la cejilla. Pero acuérdate de practicarla para que te salga en un futuro. Después tenemos un Si menor, ¿vale? Que lo podemos poner o séptima, sería también cejilla en el 2, un 4 en la cuarta, un 4 en la tercera y un 3 en la segunda. Este sería el Si menor. Si ponemos el séptima, ¿vale? Quitamos el dedo chico, el dedo 4, ¿vale? Y sería la cejilla. Y ya de ahí pasamos a un Mi mayor. ¿Vale? Que sería un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Se toca desde la sexta. Entonces los primeros 4 acordes, ¿de acuerdo? Sería La mayor, desde la quinta, Fa sostenido menor, desde la sexta, después Si menor, desde la quinta y después Mi mayor, desde la sexta. Y después el único cambio que hay es la parte de un puente que sería Si menor primero, después Fa sostenido menor, después Mi mayor, después Si menor y Mi mayor. Y ya empezaría otra vez el estribillo. Y eso es igual que el principio, ¿de acuerdo? La, Fa, Si menor y Mi. Realmente todo el tema es así, menos esa parte del puente, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la mano derecha. La mano derecha lo que tenemos que hacer es el ritmo de los carnavales, ¿de acuerdo? Que es esto. Esto, ¿cómo lo llevamos a la guitarra? Mira, sería golpe pulgar o pulgar hacia abajo. Y yo el rajeado que hago, el que más me gusta a mí es pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo, ¿vale? Y pulgar hacia arriba otra vez. Sería esto. Podemos hacer otro tipo de rajeado, el que te salga. O, pero a mí el que más me gusta es el primero que he dicho. Y después ya lo único que tenemos que hacer es con anular y medio hacia abajo, ¿vale? El pulgar lo dejamos ahí apoyado en la sexta y hacemos tan, taca, tan, 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 tan. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer lentito. Tan, taca, tan, 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 tan. Y otra vez. Tan, taca, tan, 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 ta, tan, taca, tan, 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 ta, tan, taca, tan, 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 ta, tan, taca, tan, tan. Bueno, ya, en el final, por ejemplo, que se emociona uno y se viene arriba, ¿de acuerdo? Voy haciendo más rajeado, voy haciendo esto. ¿Vale?
Entonces ahí en los tan también voy haciendo rasgueado. Ahora. Puedes jugar muchísimo con la técnica, bueno, respetando el compás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se acompañaría? Bueno, como habéis visto en el vídeo, sería primero la mayor, desde la quinta, y otra vez, ¿vale? 2 compases en cada acorde. Y otra vez. Después llega la parte esta del puente, que sería el si menor. Y al estribillo, que empieza igual que al principio. Aquí, por ejemplo, podemos hacerlo de rasgueo. Para que veáis realmente dónde se puede poner, o sea, pero no hay un sitio donde yo diga, venga, aquí viene esto. Realmente cuando se viene más arriba, pues si le quiere dar más fuerza, pues puede hacer fuerza con el rasgueado, ¿de acuerdo? Cuando están, por ejemplo, casi susurrando o cuando están hablando bajito, pues es muy importante de que nosotros no estemos ahí dando mucha caña, o sea, ¿vale? Esos compases a hacerlo más suave, o sea, casi que ni se escuchen. Depende del sentimiento que nosotros le queramos poner al acompañamiento, ¿de acuerdo? Ahora, os voy a proponer otro acorde, ¿de acuerdo? Para evitar la cejilla. En la mayor, bueno, en la mayor, como no tiene cejilla, podemos hacer un La más 7, ¿de acuerdo? Que queda muy bonito, que sería un 2 en la cuarta, un 1 en la tercera y un 2 en la segunda. ¿Vale? Incluso podemos hacer un arpegio. ¿Vale? A movernos con arpegio podemos controlar la cuerda que queramos que suene, ¿de acuerdo? Entonces sí es verdad que es más fácil a la hora de no poner la cejilla. Por ejemplo, en la más 7, ¿de acuerdo? El que he dicho, un 2 en la cuarta, un 1 en la tercera y un 2 en la segunda, y podemos hacer esto. Pero podemos hacer esto. Ahora, el Fa menor, ¿de acuerdo? Lo único que hago es poner todo, en vez de la cejilla, pues lo que hago es un 2 en la sexta, otro 2 en la cuarta, otro 2 en la tercera y otro 2 en la segunda. Y lo único que tenemos que evitar es que no suene la quinta. ¿Vale? Que esta no suene. Después tenemos el Si menor, que lo único que tenemos que hacer es un 2 en la quinta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. ¿Vale? Ya el Mi séptimo, el Mi mayor, pues podemos poner, pues como no tiene cejilla, pero también queda muy bonito el Mi novena. ¿De acuerdo? Mayor. Entonces, imagínate, mira, este también, el Más 7, pero también lo podíamos poner con el novena. ¿Vale? Sí. Y el Mi novena. Y le damos un poco otro aire. Así que con esos acordes evitaríamos la cejilla. Bueno, habéis visto de todas las formas que se puede acompañar, más fácil, un poquito más complicado. Ponme en los comentarios de qué forma la quieres aprender. Ahora, esto es especial para los miembros, vamos a dejar solo la voz, ¿de acuerdo? Para que tú puedas acompañar todo lo que hemos aprendido. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y coméntame qué canción te gustaría que sacara. Acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir, y voy a subir muchísimo para ir creciendo y mejorando con nuestra guitarra. Y si quieres ir más allá y aprender el acompañamiento al cante flamenco y también a canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes podrás acceder a muchísimos vídeos que hay ya, como el polo, la petenera, las bulerías, la seguirilla, la soleá, los fandangos, y también hay canciones como la del barrio. Hay muchísimas canciones, o como esta. Y si no hay alguna canción, no te preocupes, porque toda la semana estoy subiendo canciones nuevas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!